Previamente estábamos terminando de discutir acerca de la densidad de campo, que son los ensayos que se necesitan para determinar los pesos volumétricos húmedos y secos. Son los ensayos que realizamos en laboratorio y los vamos a describir uno por uno. El primero que tenemos para hacer en campo es el monolisto o muestra no perturbada, que consiste en elaborar con mucho cuidado una muestra prismática que se obtiene excavando perimetralmente hasta alcanzar la profundidad deseada. Se corta el fondo con un instrumento apropiado, dependiente del tipo de material. Se pesa tratando en lo sucesivo de no perder material. De inmediato se cubre con parafina y se pesa el conjunto de peso de la muestra más la parafina. Tomando muestra adicional de la porción de corte, se puede determinar el porcentaje de humedad, la porción de partículas mayores o menores del tamiz 3/4 de pulgada, para obtener el peso volumétrico húmedo, seco, la densidad seca y la corrección por gravas. Si se aplica en terrenos naturales, los valores obtenidos serían características de índices importantes. En caso de rellenos o terraplenes, los resultados se comparan con las especificaciones del proyecto. Otro de los ensayos que realizamos en laboratorio es el cilindro biselado, que es un procedimiento práctico para la obtención de muestras inalteradas, apto para terrenos finos hasta arenosos. Consiste en hincar un cilindro metálico, como estamos viendo aquí en las imágenes, eh, se coloca el cilindro biselado sobre la superficie, luego se deja caer el cabezal con un movimiento controlado por la barra de más o menos 1 metro, los impactos hincados del cilindro desde la base del suelo a una altura de 1 metro, en la masa de suelo, alojándose una muestra más o menos inalterada. Se excava perimetralmente con pico y se enrasa el material por el extremo del cilindro biselado, cortándolo con una regla metálica, cegueta o cuerda de violín. De esta forma, el volumen de la muestra coincide con el volumen del cilindro, se pesa el conjunto y restándole el peso del cilindro se obtiene el peso de la muestra. Luego se toma una porción del material para obtener la humedad. Estos valores permiten calcular el peso volumétrico húmedo y seco. Si se obtiene la relación de vacío o el G sub S de peso específico, el peso específico de los sólidos, permite calcular la relación de vacío, el grado de saturación, entre otras características. El ensayo de cono y arena. Es el método más difundido por la practicidad de su ejecución y la obtención rápida de los resultados en campo. Básicamente lo que hace este ensayo es obtener la densidad en sí. Se requiere un dispositivo conformado por un frasco de cristal o plástico acoplado con un colon metálico con válvula, además de una placa metálica perforada. El frasco se llena de arena de Ottawa pasante de tamiz número 200 o cualquier arena uniforme de granos redondeados. Se coloca la placa en el terreno y se excava. Se excava el suelo a través de la perforación de la placa. La cavidad debe tener aproximadamente las mismas dimensiones que el molde utilizado para calibrar la arena. El material excavado debe recogerse en un envase adicional con una tapa hermética para ser llevado al laboratorio y determinar su humedad. Se coloca el dispositivo, se abre la válvula permitiendo que la arena llene a la cavidad totalmente y al cono metálico. Luego se cierra la válvula y se invierte. El frasco se le da vuelta, más el cono y se pesa para obtener los valores para los cálculos respectivos. Y como ensayo más nuevo o más actualizado tenemos el densímetro nuclear, el densímetro nuclear, que es un método moderno que requiere de un mínimo de tiempo de ejecución aproximadamente de 4 minutos, por lo que la rapidez con que son requeridos los resultados en obra de gran envergadura han impuesto el uso del densímetro nuclear, por la rapidez que obtenemos los resultados. El equipo más utilizado aquí en el país es el Trosler, que es el que vemos aquí a continuación, y sobre todo el modelo 3411B. Estos instrumentos están diseñados para medir densidad y la humedad de los suelos, densidad seca máxima y humedad húmeda del suelo, utilizado para medir también la densidad del asfalto. Todos los catálogos explican de una manera sencilla su constitución y su funcionamiento.
Estos aparatos permiten la obtención de medidas rápidas y confiables. Su desarrollo ha sido tal que en la actualidad se pueden realizar mediciones de la densidad húmeda, del contenido de humedad, del contenido volumétrico del agua en el suelo y de la densidad seca y el porcentaje de humedad referido al peso seco. El procedimiento que utilizamos para utilizar valga la redundancia, el decímetro nuclear es el siguiente. Se coloca primero el medidor sobre el patrón de referencia que se marca, se deja pasar 10 minutos antes de tomar el conteo. Usando la barra perforadora y la placa guía de perforación, se perfora un hueco de 2 pulgadas o más profundo que la profundidad a medirse. Luego se extrae la barra girándola para aflojarla y nunca se debe golpear lateralmente este instrumento. Colocar el instrumento sobre la superficie e insertar la barra con la fuente radioactiva hasta la profundidad medirse. Luego de esto se procede a realizar las mediciones respectivas de densidad, humedad del suelo. Los Trossler llevan fuentes de radio y cesio para las mediciones de densidad por medio de rayos gamma y el americio para las determinaciones de la humedad por medio de los neutrones, básicamente. Valores que se recogen por medio de contadores Geiger. ¿Y cómo sabemos que, o cómo, nos indica un suelo que está bien? Básicamente no lo hace. Nosotros tenemos que hacer un terraplén de prueba para corroborar que todas las mediciones y que el suelo está apto para la construcción de la obra. ¿Cómo se hace este terraplén? La construcción de un terraplén de prueba, sobre todo si se realiza durante el periodo de diseño, servirá para escribir las especificaciones que regirán el control de dicha obra. Con base más racional, consiste en compactar capas de suelo ancho igual al del rodillo que se utilizará y de longitudes entre 50 a 60 metros. Se procesa el número de pasadas, haciéndose las determinaciones de densidades y humedades correspondientes mediante procedimientos tradicionales o modernos. Se hace la construcción de la curva de compactación en campo que permite la determinación de un peso volumétrico seco máximo y una humedad óptima más ajustados a la realidad. Pues serán obtenidos utilizando el equipo de compactación que se dispone con un sistema de humectación que habrá de ser consecuente en obra. Y esto es todo.